La cripta del diablo, el árbol envenenado. Cantan los grillos en una noche sentenciada por la fiel mirada del morador de las sombras. Baja el río de los llantos de los desconsolados de quienes responden por sus actos malvados. Ligera balanza entre luz y oscuridad, que sin remordimientos ni piedad determina cuál será tu sino. Bajo las raíces se esconde esta macabra advertencia. ¿Hasta dónde llegarías por tus principios? ¿Serías capaz de renunciar a tus sueños? Y si fuera así, ¿cuál sería el precio? Esta es la tumba del ilustrísimo juez Gabriel Ochoa, del Juzgado de lo Penal número 1 de la ciudad de Belema. Por sus puertas han pasado los grilletes que refuerzan mi reino. De familia humilde, siempre tuvo claro que para prosperar en esta vida había que trabajar, como le enseñó su madre, y no se arrugaba ante los desafíos. Si bien la justicia le impulsó a continuar hasta en los momentos más agonizantes, era el éxito lo que más le motivaba. Y lo logró. Las leyes se convirtieron en fuego grabado en su memoria, hasta tal punto que podía recitar el Código Penal de memoria, que guardaba en su mesita de noche para leerlo cada día antes de dormir. En sus años universitarios creció el rencor hacia sus compañeros, pues veía que copiaban en los exámenes, que se aprovechaban de sus virtudes para manipular a los profesores y escogían el camino fácil en vez del correcto. Alguien debió de haber hecho algo, pero ese alguien no existía. Jamás tuvo la personalidad ni la habilidad para hacer amigos o contactos, pero acabó la carrera de Derecho con los máximos honores, cuyas notas aún prevalecen en los anales de la universidad. De estatura baja y cuerpo hondo, lo que más odiaba de sí mismo eran sus manos diminutas, a saber por qué. 2 largos años estudiando la oposición para juez le volvieron aún más solitario, ya que se pasaba 8 horas al día encerrado en su habitación. Pero su objetivo valía la pena: impartir justicia y castigar a los que hacían daño a los demás. Ese era su sueño, su destino e incluso obsesión. Se veía a sí mismo como un salvador, un héroe, una solución. Cada día seguía el mismo ritual de estudio. Primero se daba un largo paseo por la playa para sentir el sol en su cara y despejarse. Odiaba el café. Antes de llegar a casa se pasaba por la panadería El Muffin Feliz, cuyo logotipo era un muffin con ojos y una gran sonrisa montado en un monopatín. ¿Montar en ese trasto era lo que le hacía tan feliz? ¿O era porque estaba cubierto de azúcar y chocolate? Solo de verlo ya le entraba el hambre. Y, aunque pensaba que no le convenía comer tanto, nunca podía resistirse con la excusa de que ese manjar le ayudaba a estudiar. Ya adelgazaré cuando logre ser juez, se repetía a sí mismo. Antes de llegar a casa se detenía en un campo donde había un gran árbol. Le gustaba pensar allí. Y no tardó en hacer realidad su sueño, ya que aprobó a la primera, por si alguien lo dudaba. Su madre estaba eternamente orgullosa de su hijo, y a él le encantaba hacerla feliz. Quien le contaba cuentos en otoño, quien le cantaba en las tardes de primavera cuando era pequeño. Su padre, sin embargo, no parecía sentir el más mínimo orgullo. Gabriel siempre pensó que tenía celos de él por conseguir ser alguien en la vida en vez de un despojo de la sociedad. El primer caso que llegó a su juzgado versaba sobre violencia machista, que acabó con la condena privativa de libertad de ese maldito maltratador, a quien tendré en una de mis torturas favoritas. Orgulloso se sintió al finalizar el juicio. De él, del juez instructor y de la fiscal, ya que habían logrado apaciguar el dolor de la víctima y tal vez evitar un mal mayor. En los juzgados conoció a una mujer increíble, bella y muy inteligente. Se casaron 2 años después y por primera vez en su vida se sintió enteramente feliz, completo, valioso y triunfador. Sin embargo, cosas que quiere la vida, su alegría no tardó en ver el final del día. Su madre estaba enferma.
muy enferma. Quien había sido la luz de su vida ahora se apagaba, y no era lo único que le preocupaba. El tráfico de drogas y los robos habían aumentado en los últimos 2 años un 300%, y la ciudadanía se preguntaba qué hacía el Poder Judicial para impedirlo. Se sentía culpable y, a la vez, impotente, ya que los medios eran insuficientes para perseguir a todos esos delincuentes. De hecho, él tenía procedimientos pendientes iniciados 2 o 3 años atrás. Así es la justicia en Belema. Pero la justicia, si se demora, no es justicia. Se repetía una y otra vez. En verano de 2015, nuestro juez Gabriel Ochoa se encargaba de juzgar el robo de 2 cuadros valorados en $500,000 cada uno, en el Museo de las Artes de Belema. La investigación llevada a cabo sugería que los 3 ladrones formaban parte de un grupo mucho mayor, una banda organizada que robaba y, si era necesario, mataba. Y no era el único caso que sugería que había una gran organización criminal en la ciudad. Cada vez veía los mismos patrones. La detención, no obstante, de los presuntos ladrones se había realizado prescindiendo de la legalidad, y el juez Ochoa lo sabía. La policía recibió una información de los Carabinieri, la policía italiana, sobre la posible identidad de los ladrones y se apresuraron a detenerlos entrando en casa de uno de ellos sin una orden judicial. No tuvo más remedio que dejar libres a esos tipos, a tenor de la doctrina de los frutos del árbol envenenado, y amparado en la inviolabilidad del domicilio sin orden judicial, aunque al menos habían recuperado los cuadros. Y no era ni la primera ni la segunda vez que se veía obligado a soltar a unos presuntos delincuentes por esa doctrina o por otros defectos procesales, algo que le resultó demasiado sospechoso. Por un momento pensó que alguien de la policía estaba saboteando los casos. La decisión de soltar a esos ladrones indignó a la alcaldía y a la policía, y por supuesto cabreó a la sociedad. Pero la ley es la ley, y nadie está por encima de ella, tuvo que repetir el juez una y otra vez. Si no respetamos la ley, somos tan culpables como ellos. El juez sabía que había obrado correctamente y al mismo tiempo que no era justo. Si quieren entrar en los domicilios sin una orden, que cambien las leyes. Yo no puedo hacer más, pensaba para sí mismo. El inspector que llevaba el caso se encaró con el juez, quien le espetó que entraron por la información de la policía italiana y que eso debía ser suficiente para poder entrar en el domicilio. Pero él le recriminó que entraran sin la orden judicial y le dijo que si lo hubieran llamado para pedir la orden, nada de esto habría ocurrido. De todos modos, Gabriel se extrañó de que no pidieran la orden. ¿Acaso los policías no sabían algo tan elemental? La situación olía verdaderamente mal y se preguntaba qué podría hacer él para arreglarlo. Pasada una semana de este episodio, su madre hubo de ser ingresada en el hospital por su rara enfermedad. Según le contaron los médicos que la trataban, no se podía hacer nada, y en menos de un año, siendo optimistas, le llegaría el momento de decir adiós. Examinó los expedientes judiciales de los últimos 10 años con el ánimo de descubrir un hilo conductor que enlazara con el caso de los cuadros robados. Un nombre, un lugar, una referencia. Pero no halló nada de eso en todos los anteriores casos. Pero sí un patrón desconcertante. Las investigaciones llevadas a cabo por el juzgado y la fiscalía se circunscribían siempre en delincuentes de poca monta. Nunca se había abierto un gran caso contra una organización criminal o el líder de una banda. Ni siquiera había sospechas. ¿Casualidad en una ciudad con la delincuencia por las nubes? Y más raro aún era que no había guerras de bandas, mientras el tráfico de drogas aumentaba. Empezaba a sospechar que había algunas manos poderosas en el sistema que protegían a las bandas organizadas.
Si algo aprendió durante su tesis doctoral es que cuando no hay una gran organización que opera en las sombras, las agresiones y los asesinatos entre delincuentes se disparan, excepto cuando hay una guerra por el poder, como ocurrió en la década de los 90. Si quiero cambiar las cosas, debo hacer algo diferente. Llegó a esa conclusión y tomó una importante decisión en su carrera. Dejaría de ser juez de lo penal para ser juez instructor. De esa manera él podría llevar las investigaciones que quisiera y evitar las injerencias de esa mano invisible que intuía que existía. Pero había un problema. La acusación solamente la puede impulsar la fiscalía. Los jueces no pueden acusar. Pero si convence a un fiscal para llevar a cabo su empresa, se podría hacer justicia. O al menos ese era el plan. Dicho y hecho, consiguió ser juez instructor gracias a su impecable historial y a sus numerosas aportaciones en revistas jurídicas y manuales de derecho. Empezó a trabajar en la búsqueda de respuestas sin tener ni idea de lo que iba a despertar. Lo primero que hizo fue crear una brigada especial en el departamento de policía que dependería del juez Ochoa, liderada por la inspectora Sonia Bell, pues él ya la conocía de otros casos y confiaba ciegamente en ella, donde el jefe de policía no tendría competencias ni influencia, pues el juez se imaginaba que alguien de la policía podría ser corrupto. Y todo ello con el beneplácito del nuevo alcalde, quien prometió reducir la delincuencia y vio en la persona del juez Ochoa su oportunidad de materializar esa promesa electoral. La nueva policía judicial dispondría de amplios fondos para operar sin problemas. Ahora solo le faltaba un fiscal que la ayudara. Teresa Pamies, de familia humilde y unas notas universitarias inmejorables, con fama de no amilanarse y de llegar siempre hasta el final. Ella era exactamente lo que necesitaba. La brigada dio sus frutos en menos de 5 meses. Teresa Pamies encontró numerosos casos en los que la fiscalía pedía la pena mínima, cuando las pruebas eran más que convincentes. Faltaban atestados policiales, juicios con fallo absolutorio por testigos que cambiaban radicalmente su testimonio, desaparición de pruebas y la doctrina de los frutos del árbol envenenado. ¿Qué doctrina es esa?, preguntó la recién ascendida sargento Sonia Bell. Verás, empezó a relatar la fiscal Pamies, cuando se lleva a cabo un juicio cuyas pruebas se han obtenido ilícitamente, el resto de pruebas que tengan un origen en esta primera son nulas. Por ejemplo, si a causa de una llamada telefónica descubrimos una actividad ilegal y a posteriori resulta que la escucha de la llamada era ilegal por no tener una orden judicial, esta llamada telefónica no sirve como prueba, ni la investigación derivada de esa prueba, como si la llamada nunca hubiera existido. Aún así, la fiscal observó un detalle que parecía nimio, pero podría ser la clave. Muchos de esos casos raros fueron llevados por un bufete de abogados. Solamente uno. Garrido y Asociados. En una ciudad con más de 2 millones de habitantes. Improbable. Por su parte, la inspectora Bell dio cuenta de unos episodios ya no sospechosos, sino claramente corruptos. En los últimos 10 años hubo 15 casos que no llegaron a juicio por la extraña desaparición de las pruebas. ¿Cómo era posible que en 15 casos hubieran desaparecido las pruebas y no hubiese consecuencias? Ni se investigó, ni se abrió ningún expediente por la ineficaz cadena de custodia. Y un nombre se repetía en 3 de esos 15 casos: Ernesto Valdés, quien presuntamente traficaba con drogas. ¿Casualidad? No lo creía. El juez mandó investigar al bufete Garrido y Asociados y a Ernesto Valdés y pidió extrema discreción. Cuantos menos supieran de la investigación, más seguro sería el caso. Cuando acabó la reunión, se dirigió al hospital a ver a su querida madre, a quien le explicó todo lo que estaba haciendo y que él cambiaría las cosas en la isla. Ella le dijo que estaba muy orgullosa de él, que estaba haciendo una labor necesaria y que jamás renunciara a sus principios. Y todo ello acompañado de una gran sonrisa. Su hijo le devolvió su sabiduría y cariño con un beso. Acto seguido se fue a aquel viejo pero enorme árbol y se puso a llorar.
Su madre no tenía buen aspecto. Daría lo que fuera por ella, pero nada podía hacer. La sargento Sonia Bell estaba siguiendo al presunto traficante Ernesto Valdés. Después de 2 semanas siguiéndole, se topó con un encuentro entre él y un tipo que conducía un coche de lujo. Fue muy breve y no hubo ningún intercambio, solamente el cruce de unas palabras. Algo que le pareció digno de investigar. Apuntó la matrícula. El coche iba a nombre de Antonio Castro, hijo de Fernando Castro, empresario muy conocido en la isla cuyo negocio era el transporte marítimo. ¿Podría ser la pieza que le faltaba al juez? Sonia siguió a Antonio Castro, que fue directamente al puerto mercantil, quien bajó del coche fumando con un aire nervioso. Todos los barcos que llegan al puerto necesitan autorización previa para atracar, y dichas autorizaciones quedan grabadas en una base de datos a los que tenía acceso la sargento Bell, gracias a las nuevas competencias de la Brigada Especial. Con una simple llamada pudo averiguar qué barcos iban a llegar esa noche. No había registrado ningún barco hasta el día siguiente. ¡Bingo! Si había un barco entrando en el puerto sin autorización, el juez podría decretar el registro de dicho barco ipso facto. El juez autorizó el registro acompañado de una docena de policías que encontraron casi 200 kilos de cocaína. La redada acabó con más de 20 detenidos, entre ellos Antonio Castro y Ernesto Valdés, el mayor éxito policial y judicial de la historia de la ciudad de Belém, que acabó con la condena de todos ellos. Por fin se hacía justicia. El juez Ochoa, la fiscal Pamies y la sargento Bell se hicieron famosos, pues copaban todas las portadas de los periódicos. Pero el trío no se detuvo ahí. Con cada detención iban apareciendo más nombres y la red se hacía por momentos más grande. 6 meses después, el empresario Fernando Castro iba a ser juzgado por el presunto líder de la banda de narcotráfico que operaba en Belém. El cenit de una investigación que marcaría un antes y un después. Gabriel Ochoa se sentía orgulloso, pero la situación de su madre ensombrecía su victoria. Empezó a informarse por internet sobre la enfermedad, pero todos los médicos aseveraban que no había ningún tratamiento con resultados positivos, excepto uno, un tal doctor Sebastián Mann, quien aseguraba que podría haber una cura. Lo llamó por teléfono y según sus estudios era posible, pero era un tratamiento experimental muy caro, tanto que no podría pagarlo. Pero valía la pena intentarlo. Debía hacerlo. Desde ese día se propuso encontrar el dinero suficiente para salvar la vida de su madre. Y la ocasión no tardó en llegar. Él se encontraba en un restaurante cerca de los juzgados donde solía ir a comer, cuando de repente se acercó un hombre bien vestido y de palabras bien cuidadas. Aunque no lo dijera explícitamente, hablaba en nombre de Fernando Castro, el narcotraficante que iba a ser juzgado, ofreciéndole una gran suma de dinero por sabotear la investigación. La propuesta era manipular las pruebas para condenar a otra persona que la organización había escogido y exculpar de cualquier delito al señor Castro. Iba a salir libre. Finalmente debía indicar en qué lugar se encontraban las pruebas que tuvieron contra él, y una persona se encargaría de quemar ese lugar haciendo desaparecer todas las pruebas. A cambio, el juez iba a recibir más de 2 millones de euros en una cuenta suiza. Con todo ese dinero podría pagar el tratamiento de su madre y tal vez salvarle la vida. ¿Qué más daba soltar a un traficante? Total, en cuanto se condene a uno, otro ocupará su lugar y su madre no tendría por qué morir. Estuvo pensando largo y tendido y se acordó de las palabras de su madre, que no está bien tomar atajos y que se deben hacer las cosas correctamente. Es mejor suspender que copiar y así aprender la lección y estudiar más. De lo contrario, se vive en una mentira, en una realidad distorsionada con la bruma de la trampa. Y eso no es justicia.
Y aunque estuvo tentado de decir que sí, en el fondo sabía que su madre no aprobaría un acto de esa naturaleza y no quería defraudarla ni convertirse en lo que ella tanto se había esforzado por evitar. Fue la decisión más dura de su vida. Despachó a ese tipo y le dijo que a él nadie le compraba, que le dijera a su amo que él no sería su marioneta y que acabaría pudriéndose en la cárcel. Por dentro se rompió su corazón. Antes de irse, le dio una tarjeta con un número de teléfono, por si cambiaba de opinión. El juez se fue andando a ese campo donde le esperaba aquel sabio árbol, su amigo y confidente, ya que a pesar de haber dicho que no, seguía dándole vueltas al asunto. No paraba de preguntarse si verdaderamente valía la pena vivir bajo ciertos principios morales a cambio de la vida de su madre. ¿De verdad es más importante una decisión que no va a cambiar absolutamente nada en vez de otra decisión que salvaría una vida, la de su madre? Quizá era pecar de orgullo y egoísmo. ¿No aceptar el dinero porque no podría mirarme al espejo? Tal vez era más valiente aceptar el dinero que no hacerlo. Es fácil decir que no por principios, pero difícil aceptarlo y vivir con ello el resto de mi vida. Y finalmente, el resto del mundo no me importa tanto como mi madre. Me odiaría a mí mismo si la dejara morir por ellos. El día antes del juicio contra Fernando Castro, la fiscal Teresa Pamies, quien se encargaba de la acusación, sabiendo de la importancia del caso, se preparó a fondo la exposición de los hechos. Era una persona de lo más profesional. En el despacho de su casa tenía una enorme pizarra que la ayudaba a focalizar sus pensamientos y a estructurar su intervención. Pero ahondando en las declaraciones y las pruebas, advirtió una situación en la que no habían caído antes. «Te tengo, cabrón», pensó ella. Convencida de su victoria, se puso las zapatillas y salió con su perro a correr. Como cada noche, eso la calmaba. Al cruzar el parque de su barrio se oyeron 2 disparos y a nadie salió a correr más con el perro. Al funeral de la valerosa e inteligente fiscal Teresa Pamies acudió un centenar de personas sin contar a la prensa, entre ellos el alcalde, el comisario de la policía y miembros de la fiscalía y el poder judicial. Gabriel no paraba de pensar que el asesino podría ser uno de ellos, y eso le revolvía el estómago. El asesinato había causado una gran conmoción en la ciudad. Cuando hubo acabado el entierro, se fue marchando todo el mundo, hasta que solo quedó el juez Ochoa y su mujer. «Déjame un momento a solas, quiero despedirme». Y su mujer le respondió que le esperaba en el coche mientras él recordaba el entusiasmo y esfuerzo de la fiscal. «Joder, Teresa, no es justo. Eras la más brillante de nosotros». Y como si el cielo fuera un reflejo de su ánimo, empezó a llover. Gotas de rabia, venganza y culpabilidad. Si hubiera aceptado el soborno, quizás ahora estarías aquí y nada de esto habría ocurrido. Podría haber salvado tu vida. Perdóname. Pero la sed de justicia no me permitió anticipar esta jugada. He sido un arrogante, un estúpido, pero te juro que tu muerte no será en balde. Acabaré con ese hijo de... El tiempo se ralentizó, las gotas de la lluvia se levantaron y el coche del juez Ochoa, por una bomba, quedó desintegrado, con su mujer dentro. A pesar de la catástrofe que acababa de vivir el juez, tuvo unos segundos de sangre fría para llamar a la sargento Sonia Bell y advertirla de que tal vez iban a por ella, que cogiera sus cosas y se fuera lo más lejos posible. Cuando colgó el teléfono, se derrumbó ante la atónita mirada de miles de tumbas y nubes negras. Pasaron 4 meses hasta que Gabriel volvió a los juzgados. La sargento Bell también volvió. Se había refugiado en España durante ese tiempo, pero al enterarse de que el juez volvía a la carga, ella volvió para ayudarle. No le daría la espalda y si había que morir, que así fuera. Un gesto que el juez jamás olvidaría. La brigada especial había sido desmantelada debido a todo lo que había pasado 4 meses atrás.
Pero ahora que habían vuelto, el juez hablaría con el alcalde para volverla a poner en acción. La respuesta del alcalde fue un rotundo no. O estaba muy asustado o le habían comprado. Gabriel sospechaba lo segundo. Si a él le habían ofrecido 2 millones por dejar de investigar a los Castro, ni se imaginaba lo que le habrían ofrecido al alcalde por poner a disposición del narcotráfico todo el departamento de policía, ya que la policía judicial volvía a estar controlada por el comisario de quien no se fiaba el juez Ochoa. «Esta ciudad es veneno», se dijo para sus adentros. Excepto la sargento Sonia Bell, pensó. Todavía hay esperanza. Cuando uno cae, debe volver a levantarse y seguir hasta el final. Eso era lo que le decía siempre su madre cuando él sentía haber fracasado. «No hay fracaso si haces todo lo que está en tu mano», le animaba ella en los malos momentos. Y eso era lo que debía hacer: perseverar, aguantar y hacer cuanto pudiera. Se propuso volver a reunir un equipo, aunque esta vez de forma extraoficial. Acabaría con los Castro aunque eso le llevara a la tumba. Pero el diablo está en todas partes y ningún testigo quería hablar, ningún policía quería investigar y ningún fiscal quería acusar, ya fuera por soborno, por amenaza o por miedo. La muerte de la fiscal y de su mujer eran una clara advertencia a todo el mundo. Nadie se metía con el tráfico de drogas en la ciudad de Belema. La sargento Bell fue degradada y enviada a un sótano del departamento de policía por haber investigado a un superior sin autorización, hecho que era sancionado por el reglamento policial. El juicio contra Fernando Castro se suspendió por falta de pruebas. Habían desaparecido. Y no quedaban testigos que se acumulaban en tumbas sin nombre en mitad de los bosques. Cuervos por todo el cielo, asesinatos por toda la ciudad. Cuando se enteró el juez Ochoa no podía contener su rabia y maldijo a toda esa putrefacta ciudad que se había acongojado por unos malhechores asquerosos. Por si fuera poco, ese día recibió una llamada. Su madre había fallecido. La estocada final para un hombre que había consagrado su vida a las enseñanzas y los principios de su madre. La justicia es ciega porque no quiere mirar a los delincuentes. Se ha doblegado y no quedan guerreros. Los que se alzan contra la tiranía con la bandera de la esperanza y la justicia son repudiados por los cobardes que verán arder sus almas el resto de la eternidad. Son muertos en vida. ¿Y qué puedo hacer yo? Tal vez impartir justicia, verdadera justicia. En aquel momento cogió una pistola que había conseguido gracias a la sargento Bell cuando temía por su vida. Esperó a que no hubiera ojos por las calles ni luces en el cielo para colarse en la casa del mismísimo Fernando Castro, donde estuvo esperando durante casi hora y media. Entre la noche y la paranoia observó cómo el señor Castro salía al jardín a fumarse un puro mientras bebía una copa de coñac. Y fue entonces cuando aprovechó su oportunidad. Sorprendió al señor Castro por la espalda y le puso la pistola en la nuca. Él, que reconoció al juez, se puso de rodillas y suplicó por su vida, pero Gabriel no atendía razones. Más de 30 asesinatos en los últimos 4 meses para borrar todo rastro de su implicación, incluida la fiscal Pamies y su amada mujer. Desgraciado. Merecía la muerte y él merecía juzgar, pues era su naturaleza. Empezó a apretar lentamente el gatillo y la voz de su madre resonó en su cabeza y se avergonzó de esa escena. No disparó, no por falta de agallas, sino por todo lo contrario. No tomar el camino fácil, no coger atajos, eso no era justicia. Se marchó de ahí sintiendo que ya nada valía la pena. Dejó el trabajo y se condenó a sí mismo al ostracismo, vagando cada noche por las calles y mirando a la gente a los ojos, reprochando a todos ellos ser cómplices de los criminales. Entre todos les abrieron las puertas y ahora están a merced de su voluntad corrupta. ¿O es que toda la ciudad ya lo era y ahora tienen lo que merecen? Una de esas noches, el juez pasó por delante de un lujoso pero íntimo restaurante del centro antiguo donde pudo ver
cómo entraban en él el alcalde, el fiscal general, el comisario de policía y Miguel Ángel Castro, el hijo pequeño de Fernando Castro. Cuán fácil sería rociar el restaurante de gasolina y prenderle fuego. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para darse la vuelta y desaparecer en la noche. Nadie volvió a ver al juez en una semana. Fernando Castro volvió a levantar su imperio, el mismo que había mandado asesinar a la fiscal Teresa Pamies. No obstante, a diferencia de lo que pensaba el juez, la muerte de su esposa no fue obra de los Castro, o al menos no directamente. La bomba del coche que iba dirigida a él la hizo estallar el proveedor de los Castro, quien veía peligrar la operación en Belema, y decidieron arrancar de raíz el problema y mandar una advertencia, un mensaje. La agente de policía Sonia Bell no acabó sumergida en ese sótano para siempre, pues supo cómo librar sus batallas y acabó convirtiéndose de nuevo en la sargento Bell en homicidios varios años después. El viernes siguiente por la noche el juez se fue al único lugar donde encontraría paz, al viejo árbol donde le gustaba reflexionar, con el corazón desconsolado. He fracasado. Los Castro volverán al tráfico de drogas, a matar, y yo pude haberlo evitado. Si hubiera aceptado el soborno, podría haber salvado a la fiscal, a mi madre y a decenas o a cientos de personas. Y si hubiera apretado el gatillo aquella noche, también. Sin embargo, todo lo que podría haber hecho se perderá como la sombra al amanecer. Y yo, lleno de cobardía y complejo de Dios, seré cómplice de todo el mal que nacerá por mi inacción. Cogió la pistola y la miró mientras meditaba, y se dio cuenta de una inamovible verdad. Cuando volviera a ver a ese narcotraficante de mierda, le volaría la cabeza de un balazo. Lo juro por Dios, por Teresa y por su mujer. Madre, perdóname. A la mañana siguiente encontraron al juez colgado de una soga en el árbol. Ahora era su tumba. Se cerraron todas las investigaciones de narcotráfico en la isla. A excepción de la sargento Bell, ya nadie hablaba de la fiscal Teresa Pamies, del juez Ochoa ni de su mujer. Esta es la tumba del ilustrísimo juez Gabriel Ochoa, del juzgado de lo penal número 1 de la ciudad de Belema y posteriormente juez de instrucción. Luchó toda su vida por sus principios hasta que se volvieron en su contra. Quería luchar contra la delincuencia en una ciudad levantada por el pecado, y al ver que la injusticia no podía luchar contra ella, empezó a caer en un pozo cuyo final estaba infectado por agua perversa. Su alma solo clamaba venganza y muerte. Sabía que acabaría matando a alguien, pero prefirió acabar con su vida antes que verse convertido en un asesino. Su pecado no fue mantenerse firme en sus decisiones, sino abandonar sus sueños. Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Mateo 7, 17, 20.